Okay, welcome back. Bienvenidos de vuelta. Any questions, come up and break. ¿Surgieron algunas preguntas en el descanso? Or comments. ¿O comentarios? Bueno, a mí me interesa mucho como el trabajo existencial en terapia junto con la danza. Y viendo esto que acabamos de leer, ¿cómo lo juntarías tú con personas, por ejemplo, invidentes? ¿Cómo podrías hacer como una terapia con personas invidentes? It's a wonderful question. It has a lot of complexity. Es una pregunta maravillosa, tiene mucha complejidad. This is one of my claims to fame. Es una de las cosas que me han hecho algo famoso, I don't expect you to believe me. aunque no espero que me crean. But I was a dancer in New York. Pero fui bailarina en Nueva York. For 2 weeks. Por 2 And I was fired. I didn't take it the wrong way. Yo llegué a Broadway. When I was at seminary, Cuando estaba en el seminario, I studied with a woman who taught dance and movement therapy. estudié con una mujer que enseñaba terapia de movimiento y danza. And one of the things she would get us to do Y una de las cosas que nos hacía hacer is she would say, dance a candle. nos decía, baila una vela, Now dance a bonfire. ahora baila una hoguera. Or she'll shift the colors and she'll say, dance the color yellow, O nos decía, danza el color amarillo, dance the color black. danza el negro. And no matter what our stories are, Y no importa cuál haya sido nuestra historia or what our backgrounds were, o cuál fue nuestro historial, we immediately understood what that would look like. de inmediato entendíamos cómo se vería eso. I think that even when you are, say, blind, Creo que aun cuando eres ciego, we're still within webs of meaning. aún estamos dentro de redes de sentido. In the givens, we may even be able to add language. Incluso quizá podríamos agregar respecto a los atributos, agregar lenguaje. Not necessarily just words from different languages, No solo necesariamente palabras de distintos idiomas, but that we are always understanding in a web of meaning. sino que siempre estamos entendiendo o comprendiendo dentro de una red de sentidos. So things matter to us, Las cosas nos importan, even in an embodied kind of way. aún de una manera corpórea. Now, Yankees mentioned how strong Gestalt is in the tradition, in dialoguing with the existential position here. Y ella mencionó la fuerza que tiene la Gestalt en su diálogo con la postura existencial. The Gestalt practitioners really understand the meaning in the body. Los terapeutas Gestalt entienden muy bien el sentido en el cuerpo. And I've seen people be able to dance out Y he visto a personas capaces de expresar con el baile experiences that they couldn't possibly talk out. experiencias que no hubieran podido expresar con palabras. So how is it that they know to dance in this direction rather than another? ¿Cómo es que saben que hay que danzar en esta dirección y no en otra? How is it that you can dance a candle and a bonfire and know the difference? ¿Cómo puedes bailar una vela o una hoguera y reconocer la diferencia? That there's an immediate pre-reflective intuition in our bodyhood. En nuestra corporeidad hay una intuición prereflexiva inmediata. And I think that's what the dance therapist can attune to. Y creo que con eso es con lo que puede sintonizarse el terapeuta que trabaja con danza. Makes sense? ¿Tiene sentido esto? ¿Más preguntas? Okay, let's move into being for. Entonces vamos a pasar al ser para. And I put the quote up here
from Thomas Merton, the contemplative. Puse aquí una cita de Thomas Merton. And again, Merton says our job is to love others without stopping to inquire whether they're worthy or not. Y dice, nuestra labor es amar a otros sin detenernos a indagar si son dignos o no. The love we have for others doesn't have to be earned. El amor que le damos a otros no tiene que ser ganado. And that's the heart of what we're going to be talking about the practice of being for. Y eso está al corazón de lo que vamos a estar discutiendo respecto a la práctica de ser para. What I'd like to do is start off with a little bit of a role play. Me gustaría empezar con un breve modelaje. And if any one of you would like to join me, I'd like to show you what being for looks like. Si alguno de ustedes quisiera venir a trabajar conmigo, me gustaría mostrarles cómo se ve el ser para. We'll be working through translator. Trabajaremos, por supuesto, a través de la traducción. Belinda will have to trust Belinda that she's good. Tendrán que confiar en mi traducción. But remember, when I'm showing you what I do, Pero recuerden, cuando les estoy mostrando lo que hago, not to turn it into a prescription. no lo conviertan en una receta. There is no the way of doing No this. existe la manera de hacer esto. It's just an example. Es solo un ejemplo. And what I want you to do is to pay attention to what you see going on. Quiero que presten atención a lo que ven que sucede. And jot any questions down or anything you want to know. Que anoten cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran saber. And I'm thinking a very short time, like 5 or 10 minutes. Y estoy pensando en algo corto, de 5 a 10 minutos. So any takers? Así que alguien se ofrece. Yes, please. Antes de lo de Before, a mí, cuando decías que nos faltaba que nos con la atención, when you asked what caused us to tense up, a mí me pasa que cada vez que mencionas el tema de amar every time you talk about love, al otro de una forma about loving the other como es, the way he or she is, me viene que en alguna ocasión comes to me that there was a time algún terapeuta me comentó when a therapist commented or told me que el tema o la razón por la cual una de sus clientas venía a that terapia the reason one of his clients was going to therapy with him era porque era sobreamada. was because she was loved too much. Todo el mundo la amaba. Everybody loved her. Entonces me quedo como en esta duda So de now I have this question. I have this cómo doubt. amplío, cómo la dejo How do ser, I expand? How do I let her be? si a veces este ser Sometimes this being es el tema de la aceptación de todas has to partes. do with accepting the whole. Entonces ahí entra como el amar o amar demasiado o no There's amar. such a thing as loving too much, or should I just not love what? It's relative. Es relativo. I'm torn between wanting to answer it intellectually Estoy dividido entre querer responderte intelectualmente and inviting you into role play. o a invitarte al modelaje. But I hear you want to deal with the question. Pero creo que lo que quieres más bien es respuesta a la pregunta. But I think that's why there is no absolute anything. El tema es que no hay nada absoluto. Love, like everything else, has to be in context. El amor, como todo lo demás, tiene que estar en contexto. It's one of the most misunderstood words Es una de las palabras más malentendidas we could offer. que podemos ofrecer. I use it because I think clinicians have shied too far away from it. Yo lo uso porque creo que los terapeutas suelen distanciarse demasiado de ella. I think therapists have done nothing but pathologize therapists loving their clients. Creo que los terapeutas lo único que han hecho es patologizar el que el terapeuta ame al cliente. Yes, there are therapists who've taken advantage of clients Sí. and abused them sexually. Hay terapeutas que han abusado sexualmente y se han aprovechado de sus clientes de esa manera. And call that love. Y a eso le llaman amor.
But I also think therapists have abused others by staying too distant. Pero también creo que el mantener demasiada distancia del otro también es una manera en que los terapeutas han cometido un abuso. And treating them as something to be engineered Al tratar al otro como algo a ser manipulado o rather than to be loved. en lugar de amado. And when I say love, I mean, Cuando yo digo amor, a lo que me refiero how can I offer myself for their well-being? es cómo puedo ofrecerme para su bienestar. The direction is toward them, La dirección es hacia el otro, hacia él, not getting from them. no a recibir de él. The latter is what Eric Fromm called selfish love. Lo segundo es lo que Eric Fromm llama el amor egoísta. Like I love you because I need Es you, porque te amo porque te necesito, rather than I need you because I love you. en lugar de te necesito porque te amo. When I was running a batter's intervention program, Cuando estaba en un programa de intervención the guys were saying, but I love my wife. a hombres golpeadores, el hombre me decía, pero es que amo a mi mujer. And like with any abstraction, Y como con cualquier abstracción, from a phenomenological perspective, desde you una want perspectiva fenomenológica, to say something like, well, let me see how you love her. quieres decirme, a ver, muéstrame cómo la amas. Well, she cooks for me, Bueno, ella me cocina, and does my laundry, me lava la ropa, and really cares for me. realmente le importo, No matter what I want, she's there for me. quiera lo que yo quiera, está ahí para mí. So for him, love meant gratitude. Así que para él el amor era lo mismo que gratitud. It means being serviced. Significa que te den un servicio. It didn't cross his mind Nunca se le ocurrió that love meant giving to her. que el amor significaba darle a ella. So absolutely right that love has to be seen in context. Así que es totalmente cierto que el amor tiene que ser visto en contexto. But the tightness that you feel Pero la tensión que sientes also should be invited out phenomenologically, también hay que invitarla fenomenológicamente. because there's a story in your tightness. Porque en esa tensión hay una historia. And it's a story that matters therapeutically. Y es una historia que es importante terapéuticamente. So when we're doing clinical, our students have to do a clinical case for an exam. Nuestros alumnos tienen que hacer un caso clínico para su examen. One of the things they have to do is describe their self-experience. Y una de las cosas que tienen que hacer es descubrir su experiencia del self. And so one may say, I feel tight when the word love comes up. Así que uno puede decir, me pongo tensa cuando surge la palabra amor. And they unpack that themselves about what the tightness is saying. Y ellos mismos empiezan a desempacar o a ir a explorar qué es lo que dice esa tensión. And this is where I differ with some psychoanalytic thinking. Y aquí es donde difiero de parte del pensamiento psicoanalítico. There are a lot of problems with the word countertransference for me. Para mí el término contratransferencia tiene muchos problemas. But there's an assumption that when you get in touch with your feelings in a therapy situation, Pero está la suposición de que cuando entras en contacto con tus sentimientos en una situación de terapia, that you then have to get rid of them. entonces te tienes que deshacer de ellos. But I would suggest that the feeling of tightness Yo sugeriría que esta sensación de tensión is picking up on some web of meaning in the relationship. tiene que estar recogiendo algo de la red de sentido de la relación. So indeed we want to understand it. Así que la queremos But not entender esta pathologize. tensión, pero no patologizarla. In what I ask the students is, how do you use this now therapeutically? Yo les pregunto a los alumnos cómo usan eso terapéuticamente. I think words like God tighten people up. Creo que hay palabras como So Dios, love and God are very close to tensan. that. Amor y Dios son palabras que suelen tener este tipo de respuestas. Given the irony that John said God is love. Considerando la ironía de que San Juan dijo Dios es amor. One question. ¿Pregunta? Yeah.
Yo quería ver si podías repetir tu definición de amar, porque pensando algo de lo que has dicho previamente, de que el amor es algo que no se puede forzar, hay algo que escucho un poco como utópico en esta idea como de decir, ser para, al menos a nuestros pacientes, nada más, independientemente de lo que hagan o no hagan. Y no sé, como que no acabo de estar cómoda con esta idea, porque creo que no únicamente porque tenga la intención de amar a alguien va a suceder. Entonces no sé si tiene que ver con la definición de lo que se está refiriendo por amar. Not just the definition, but the practice. No solo con la definición, sino con la práctica. I mean, your question has about 4 questions in it. En tu pregunta hay como 4 preguntas. Very important, though. Y todas son muy importantes. And we'll get at, we'll unpack the being for concretely in a second. En un segundo empezaremos a hablar concretamente del ser para. But my definition, just to restate it, you know, is again, is intending the well-being of another. Pero mi definición básicamente es que tu intención sea el bienestar del otro. Now, that, again, has to be in context, Nuevamente, eso tiene que estar en contexto, very specific. de una manera muy específica. But like the tightness, when we're being for somebody, there are times we will start to get tight. Pero con esa atención, cuando somos para el otro o estamos para el otro, va a haber momentos en que vamos a empezar a tensarnos. Particularly when the other's living a lifestyle that we just don't agree with. Especialmente cuando el otro tiene un estilo de vida con el que nada más no estamos de acuerdo. So when we talk about radical validation, Así que hablamos de la validación radical. it doesn't mean agreement. Y eso no significa estar de acuerdo. Very important distinction to make. Es una distinción muy importante. So when I'm working with sex offenders or batters intervention programs, Cuando trabajo en los programas de intervención con agresores sexuales o con golpeadores, we were working from this model in those groups. trabajamos en esos grupos desde este modelo We had 0 recidivism rate. y tuvimos un nivel 0 de reincidencia. No one reoffended. Nadie volvió a No one went back to jail. Nadie volvió a la cárcel. But we were suspected by all the other therapists in the community. Pero todos los otros terapeutas de la comunidad sospechaban de nosotros. So indeed, you very well may have to get ready for a lot of accusations. Así que es probable que tengan que prepararse para recibir muchas acusaciones. And it can, you know, also be hurtful. Y eso puede ser doloroso. They may accuse you of being uncaring for victims. Pueden acusarte de no preocuparse, de que no te importan las víctimas lo suficiente. One of the areas of clinically that I like is working with people who are ostracized by others, A mí me gusta trabajar con la gente que es rechazada por los demás, who are considered beyond hope or evil. que son considerados que ya no tienen solución o esperanza o que son malvados. Because I have a conviction that if you can reach the thread of meaning, Porque estoy convencido de que si llegas a encontrar el hilo del sentido, there's some transformation that can happen. puede haber transformación. But it doesn't mean I'm for sex offending Eso no significa que esté a favor de las agresiones sexuales or spousal abuse. o del abuso de la pareja. But I also know that those who do so Pero también sé que quienes lo ejercen are also human beings también son seres humanos, who are in webs of meaning themselves. que están envueltos en sus redes de sentido. And most of the treatment of those kind of folks La gran parte del tratamiento de este tipo de personas I found abusive, me resulta abusivo, me parece abusivo. where the therapist batters the batterer Es el terapeuta abusando del abusador, and uses shame and fear to control right behavior. usando la vergüenza y el miedo para controlar una conducta muy similar. It always strikes me that the clinician Generalmente me sorprende cuando el terapeuta o el clínico
will use the same intimidation strategy usa las mismas estrategias de intimidación that a batterer would use que usa un golpeador. by saying, you better or else. Al decirte más te vale que o si no, They just threaten jail. amenazan con la cárcel. And I find that just perpetuates the very thing they're trying to address. Y me parece que eso solo perpetúa lo que están tratando de solucionar. But people have looked at me as if I were a sociopath, Las personas a veces me ven como si yo fuera sociópata, because I will talk to people who others consider to be sociopathic. porque yo sí hablo con personas que otros consideran sociópatas. But notice that they usually stay on the abstract level of what they mean by that. Pero me doy cuenta que suelen quedarse en el nivel abstracto de a qué se refiere con eso. For some people, sociopath means that someone doesn't comply with your rules. Para alguien, sociópata simplemente es alguien que no cumple con tus reglas. So we have to deconstruct all that. Así que tenemos que deconstruir todo eso. But if you're going to be for, Pero si vas a ser para, it's similar to what it costs you to practice this way. es similar a lo que te cuesta practicar de esta manera. You've got to be able to choose whether you want to do it, even if you are ostracized yourself. Tienes que elegir hacerlo a pesar de saber que a ti mismo te van a ignorar o hacer de lado. And you may be suspect, Y quizá sospechen de ti. but I still think and have experienced that it's worth that if I can touch another's with me. Pero aún así creo que eso vale la pena si puedo llegar a tocar al otro desde el sentido. But hang with me when we get into the being for. Pero acompáñame ahora que entremos al ser para. Other thoughts, questions? ¿Más ideas o preguntas? Es una muy pequeña duda, pero cuando haces ese énfasis en decir, por ejemplo, sentido vivido, ¿qué es lo que estás tratando de enfatizar? Creo que puede ser un poco evidente, pero como lo quisiera escuchar al decir vivido, no solo sentido. I'm not sure there's a big difference between living and felt, No sé si hay una gran diferencia entre vivido y sentido, but I believe that you could even say significance or what matters. pero creo que incluso se puede decir que es lo significante o lo importante, That at any given moment, I am where I am, doing what I'm doing, que en cualquier momento dado estoy donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, because of what matters to me. a raíz de qué es lo importante para mí. And by lived, I mean something other than thought about. Y con vivido me refiero a lo que no es nada más pensado. I think sometimes people think discerning meaning means coming up with a philosophy of life. Creo que a veces la gente entiende el sentido como tu filosofía de vida. Now, your lived meaning may be that you like philosophizing, Tu sentido de vida puede ser que te gusta filosofar, but I'm interested in what's lived out. pero a mí me interesa qué es lo que actúas, qué es lo que vives. So it's meaningful right now to carry a conversation on with you. Así que en este momento tiene significado, tiene sentido tener una conversación. But that's not a philosophy of life. Pero eso no es una filosofía de But vida. a lot of people think that's what existentialists do. Aunque mucha gente cree que eso es lo que hacen los existencialistas. That makes sense? Sí, ¿tiene sentido? Now, if I were a psychoanalyst, Si yo fuera psicoanalista, I would say we're resisting the role play. estamos metiéndonos en el análisis. I'm resisting it as well. Did you have any other questions? One more? ¿Hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? No es pregunta, es nada más como ahorita tocó un poquito con la parte anárquica de terapia. I think being for is anarchy. Creo que ser para es anarquía. That's why they think I'm a Por eso sociopath. creo que soy sociópata. Because I'm talking to people I'm not supposed to talk Porque hablo to. con las personas con las que no debes de hablar. I'm viewing others as human beings that people do not consider human. Veo como humanos a quienes los otros no consideran humanos. And that's the anarchic part. Esa es la parte anárquica. Muy bien, Belinda. Que nos compartas su experiencia. Very well. This sharing your experience is very well.
We will do an exercise later on about getting tight. Más adelante vamos a hacer un ejercicio con esta tensión. And just be thinking about, what is it that gets you tight? Así que empiecen a pensar con qué es lo que les da esta tensión, lo que genera esta tensión. Every one of us has somebody we can't listen to, Todos tenemos a alguien o algún tipo de persona a la que no podemos or a escuchar. situation we don't even O want to una follow. situación con la que ni siquiera queremos meternos. Very human, that's part of our attunement. Es muy humano, es parte de nuestra sintonización. Okay. All right, give me a volunteer. Bien, un voluntario. ¿Podrías cambiar? De hecho, vamos a cambiarnos como por esas altas que estén a la ¿Quieres esta silla? Que va por adelante, te pongan. They want you and then him to sit on the Juan, ¿quieres They'll probably push it this way. Where do they want to sit? Let me see where they're going to sit the other Vamos a one. ver cómo ve. Oh, look there. Over there. How we doing? You can pull that chair around that way. Si me puedes recordar yo en medio. Get a smile. It's okay if you want to bring up a real issue for you. Está bien si quieres hablar del problema You real. can either bring up like a client issue or something. Puedes hablar del problema con un cliente o de algo personal. I know you're working on your English, but speaking Sé Spanish. que estás So we trabajando can con tu translate pero habla it. en Right. español para que podamos hacer. Me gustaría más hablar de una condición o algo que yo tengo, I would like to talk more about an issue that I'm having puesto que siento que está algo relacionado con lo que ahorita estamos. because I think it has to do with what we are talking about today. Hace rato te comenté A while ago I was de telling you que en los últimos meses that in the last few months la cuestión de la finitud o the de la issue mortalidad of finitude or mortality, es algo que puedo jurar I could estar swear conmigo todo el is tiempo. something that is always with me. Mm. En cada momento, At no every importa dónde moment, esté, no matter where I am, yo sé que todo se puede acabar no a un nivel everything can material, end in a emocional physical level, at an o emotional puede ser level, y estar. or at the level of being. Esto a muchas personas genera angustia, This has pero generated una anxiety angustia in many que people, cuando se sabe aprovechar but it's an puede anxiety crear that when you cosas. can use Y es it, lo it genial de la can generate finitud. good things, and that's the great part about La the cuestión issue of conmigo finitude. es que a For me, veces the es problem is tanta that esta idea, this idea sometimes is so que me paraliza. overwhelming that it paralyzes me. quisiera I poder would like to be able disfrutar más del aquí y del ahora, to enjoy the here and now more que apegarme más a la idea than to de que be todo el tiempo las cosas attached se están to the acabando, idea that things de are que always todo el tiempo ending, estoy muriendo, that que en I'm algún always momento dying, and las mil de cosas que quiero hacer y estoy apresurado por all querer the hacer no van a myriad suceder things that I would like to do will not por la get to misma cuestión de la happen mortalidad. because of mortality. And do you feel that when you try to enjoy the here and now, Tú sientes que cuando tratas de disfrutar del aquí y el ahora, is that when your feelings about it ending kind of wash that away? es cuando tu sensación de que va a terminar de alguna manera diluye eso? No entendí muy I bien. didn't really understand. When you say that I want to enjoy the here and now, Cuando dices quiero disfrutar del aquí y el ahora, but then that you feel that everything ends, pero entonces sientes que todo va a terminar, what happens then? ¿qué pasa entonces? Continúa. It continues.
Yo voy a hablar, por ejemplo, de algunas pasiones. For example, I can talk about some passions. La música. Music. La música es algo Music que is yo puedo something tocar, yo puedo tocar guitarra, batería, bajo, muchos guitar, instrumentos, play many escuchar, instruments. componer y I can demás compose cuestiones. music, I can enjoy music in many different ways. Solamente en el momento que estoy ahí, baja la tensión que tengo de pensar en la mortalidad. Only when I'm there does this tension I feel about mortality Pero incluso diminish. But cuando even estoy componiendo when I'm o estoy en el teclado, composing or I'm me pongo a at the imaginar keyboard, qué sería si ya no tuviera estos I dedos. start Y me imagining paraliza la idea de que ya no tenga estos dedos para what seguir would tocando. happen if I didn't have these fingers, and the idea of not having fingers anymore paralyzes me. Because then you lose the meaning of your music. Porque entonces perderías el sentido de tu música. Exacto. What would happen if you didn't have your ¿Qué fingers? pasaría si no tuvieras tus dedos? Posiblemente me I frustraría, would possibly get frustrated. pero tengo fe en But I que have faith trataría de hacer música that I con would mis try pies. to Music is something so important you do whatever you Y could. si no la La tuviera música es tan importante que harías lo que pudieras. tocarla así, To play, yeah. usaría cualquier parte de mi cuerpo para I poder would use tocarla. any part of my body to play music. Pero ahora también después cuando pienso esto, digo, si no tuviera ninguna parte de mi Start cuerpo, thinking, what if I didn't have a body? Then what? Entonces, ¿qué? me paraliza. I get paralyzed. So there, you have a wonderful drive to play music no matter what, Así que tienes un impulso maravilloso de tocar música pase lo que pase. and you're in that experience. and Estás it's en esa meaningful for you. experiencia que es importante o significativa para ti. But then these limits keep showing up. Pero entonces siguen apareciendo estos límites. Y es en todo. Cuando estoy It's in manejando everything. When I'm driving, y en cualquier momento pienso que puedo chocar, and I start puede thinking pasar I algo. can crash at any moment. Cuando estoy cocinando, When I'm siento que me cooking, puede explotar I el feel the gas tanque de might gas. explode. Cuando estoy When haciendo I'm cualquier cosa, doing me imagino I start imagining el fin. the end. Right, in catastrophic ways. Y de maneras catastróficas. And so every time you find yourself into something, it sort of ends up that there's this ending pending. Cada vez que te encuentras involucrado en algo, te das cuenta de que hay esto pendiente encima. Yeah, and then when you see the ending coming, it feels like paralysis. Cuando ves que este final se acerca, se siente como una parálisis. And when you feel paralysis, what's your tight body saying? Y cuando sientes esta parálisis, ¿qué dice tu cuerpo tenso? Lo siento en todas partes. I feel it everywhere. Lo siento aquí en mi I cerebro. feel it here in my brain. Dicen que el cerebro no se siente, They pero say you can't feel yo your estoy brain, seguro but que puedo I'm sure sentir I mi can feel cerebro. my brain. What's your brain saying? ¿Qué dices? ¿Qué está diciendo tu cerebro? Es un mar de cosas. It's a sea. It's like a sea of things that are Mm, coming. creo que no he sido educado I para think I have poder not been raised expresar to be con able to palabras express with todas las words emociones all que the llegan. emotions that come to me. When you see the sea, Cuando ves este mar, where are you in the sea? ¿dónde estás tú con relación a ese mar? Yo soy el mar. I am the sea. And is the sea paralyzed? ¿Y el mar está paralizado? The water's not moving. ¿El agua está quieta, no se mueve? Todo el tiempo se mueve, pero también a la vez luego está quieto. It's moving all the time, Es como una but muerte then en it vida. also stays still. It's like being a little dead. So you can't get out of it, Así que no puedes salir de ahí, you know? But it won't leave you alone pero either. tampoco te deja a ti en paz. It must be exhausting. De eso debe ser agotador estar así. I wonder how you can even move around at all. Me pregunto cómo incluso te puedes mover. Yo también me pregunto lo mismo. I also Lo he hecho muchas I've done it veces. many times. ¿Cómo soy capaz aún de salir incluso de How mi can I casa? even leave my home? Well, how can you even talk to me? ¿Cómo incluso puedes estarme hablando? Nunca lo hablo, es irónico que I eres never enfrente talk de about 40 it, personas and hablando. it's ironic that I'm in front of 40 people talking about this.
So even in the midst of fearing the paralysis, Incluso ante el temor de la parálisis, you still try to find a way. tratas de encontrar la manera. But even our conversation will come to an end. Pero incluso nuestra conversación va a terminar. Me aterra morir I'm terrifying y of sentir que no dying dejé nada and nuevo. feeling that I didn't leave anything behind. Mhm. So that the feeling you wanted to have left something of significance. Así que para ti es importante esta sensación de haber dejado algo. Is that what your fear of dying is? ¿De ahí viene tu miedo a morir? You wanting to leave something to remember. Querer dejar algo que recuerde, un recuerdo. Para mí la vida se trata de compartir. For me, life is about sharing. Porque igual como hablamos aquí en existencialismo, si no hubiera nada, ¿cuál sería el propósito de la vida? Para mí compartir que mi experiencia vivencial pueda ayudar a los demás a vivir de forma apasionada su propia experiencia es algo muy importante en este camino. No le encuentro otro sentido en este momento. Sé que It's meaningful to hear you wanting to share. And es importante escucharte queriendo compartir, esto es significativo. I appreciate you sharing with me. Te agradezco que lo compartas conmigo. But I also hear the worry that I can't share like I want to También oigo tu preocupación de no poder compartir como quisieras, because this end is coming. porque se acerca el fin. And it'll limit how much I want to share. Y eso pone un límite a todo lo que yo quiero compartir. And the feeling like you're going to die incomplete. Y la sensación de que vas a morir incompleto. I wonder sometimes about dying without getting things I want done too. Yo también a veces me preocupo por morir sin haber concluido las cosas que quiero hacer. And, you know, like if I were flying out of here when we finish, Si yo voy de aquí en avión después de terminar, I don't like turbulence. no me gusta la turbulencia en el avión. I grab the back of the chair as if it's going to do something. Me agarro del respaldo del asiento como si eso fuera a servir de algo. Because I'm afraid of dying Porque and tengo not being miedo able de to morir live here. y de ya no poder sobrevivir. And so there's something about worrying that we're not done. Así que hay algo en la preocupación de no haber concluido, Not done playing music, de no haber terminado de tocar música, and sharing. de compartir. And as much as we even do that it seems like that there's still going to be an end to that. Y por más que lo sigamos haciendo, siempre va a tener un final. a veces yo siento como si tuviera respuesta a mis emociones. Sometimes I feel as if there was an answer to my Y digo, emotions. La muerte va a llegar en cualquier momento, Death can come at any time, pero es mi responsabilidad but it's my responsibility. cómo manejo esto How I handle this. para disfrutar, So crear, that en el I'm aquí y el able to ahora. enjoy and create in the Aún here and now, pensándolo, even thinking about this. sigue estando esta parálisis. But this paralysis is still there. Mhm. And when the paralysis comes, Cuando llega la parálisis, what do you say to it? ¿qué le dices? Lo siento como un demonio, It's like a demon. algo que me posee porque Something digo, that possesses. si ya sé que Because todos vamos a ver un if momento I know we're all going to die at some point, y que la vida se trata and that life is about de poder utilizar toda esta using energía all this energy Mhm. para moverme to y move compartir around and share y co-crearme con and otras personas, co-create myself with others. porque sigo Why am I paralizado still getting paralyzed? Mhm. y no encuentro And I dónde can't está esta find parálisis. where the paralysis Yo is. quiero tratarlo con palabras, I quiero want to deal with it with hacer muchas words. cosas. I want to No sé dónde do está. many things with it, but I don't know where it is. Mhm. So you feel it, but can't locate it. Así que la sientes, pero no la puedes ubicar. Mhm. And yet you still want to create and share. Pero aún así quieres seguir creando y compartiendo. And maybe that's part of being paralyzed. Y quizá esa es parte de estar paralizado. Kind of wanting to give the angel part of yourself. Querer dar a la parte de ti que es ángel. And then here comes the demon. Y entonces llega el demonio. Kind of exhausting. Suena agotador, es algo agotador. Very. Imagine so. Me lo puedo imaginar. We're going to de-roll right here.
Vamos a terminar aquí. And as we move along, we'll talk about what being alongside and being otherwise would be in this kind of situation. Y mientras But I want to sort of stop in terms of move forward. Pero vamos a, mediante avancemos, vamos a ver cómo sería trabajar desde el estar al lado de o estar de otra manera, pero vamos a parar por ahora con el estar fácil, ser fácil. All right. Thank you. Now, I want to hear from you what you felt or your questions. Quiero saber de ustedes cuáles sintieron o cuáles son sus preguntas. So before we start, why don't you share what that felt like? Pero antes de compartir, ¿por qué no quieres compartir cómo sentiste esto? Es lo más relevante ahorita de mi vida. It's the most relevant thing in my life. Y está, siento, muy relacionado con esta parte de mi existencia. What was it like to talk with me? ¿Cómo fue para ti hablar conmigo? Tuve la sensación I had the que sense yo creo que es esta parte muy agradable de que realmente no se encuentran las personas que tengan la apertura de recibirte de esa forma antes de que empiecen a etiquetar de alguna forma y te encapsulen y ya no te puedan ver del todo. Entonces, sí es agradable poder platicar. Sentí un calor en el estómago y en la garganta de liberar un poco la tensión de algo que me he guardado por años. We're going to talk about clearing the space to receive. Vamos a hablar de abrir el espacio para recibir. And in spite of having practiced for so long myself, Y a pesar de haber yo mismo practicado por tanto tiempo, it never leaves me the temptation to try to reach in and fix. nunca me abandona la tentación de querer estirar la mano y arreglar. Because if you feel that paralysis, Porque si sientes esa parálisis, and I don't want you to feel the paralysis, y yo no quiero que sientas esa parálisis, I may start to accelerate myself puedo empezar a acelerarme and jump ahead y a adelantarme rather than trust just understanding. en lugar de confiar en el solo entender. And you may feel that, like in your belly, the experiences you have. Y quizá puedas sentir en tu vientre las experiencias que tienes. If I can slow myself down Si yo puedo ir más despacio and calm the chatter that says you need to do something productive here, y calmar esta habla que me dice tienes que hacer algo productivo aquí. they are watching you do something. Ellos te están viendo hacer algo. That whole experience of needing to do something is very important to distinguish from being there. Es muy importante distinguir esa necesidad o esa sensación de querer hacer algo por simplemente el estar ahí. The work in an encounter El trabajo en un encuentro como este is with yourself. es contigo mismo. It's the dialogue to keep clearing the space. Es un diálogo para seguir abriendo o limpiando el espacio. Thank you. Gracias. Welcome. What other experiences or questions that ¿Qué you have otras just watching? experiencias o preguntas tienen después de observar esto? A mí me dio curiosidad cuando decía de estar paralizado. Sí tenía la tentación como moverlo, pero a veces lo veía moviéndose. Me inquietaba o me dio mucha curiosidad de explorar más ahí. Aunque él lo dijo y lo describió, sí me llamaba la atención de que queremos sacar o hablar más de la experiencia de paralizar. Es esta parte de que me cierre la muerte en vida. O sea, puedo estar moviéndome, pero realmente me siento muerto.
moving, but I still sí, pero yo creo que a lo mejor hubiera estado yo queriendo arreglar algo y como engañándome a mí misma en que me describieras más y lo que no veía era me veía moviéndote, pero no podía acercarme a tu experiencia de paralizar. Sí, yo tampoco la veo. Se me haría muy So what you're talking about De lo que estás hablando aquí is an example of being otherwise, es de un ejemplo de estar de otra manera, which we'll get to. que llegaremos a eso. But we're so quick to jump ahead to do something Pero nos apresuramos tanto a saltar y hacer algo that we miss being with. que nos perdemos del estar o el ser con. I slipped it in a couple of times A veces sí lo usé when I said thank you for sharing with me, cuando le dije gracias por compartir conmigo, which was saying I hear the paralysis, que fue decir oigo tu parálisis, but I also see you moving, pero también te veo moviéndote. and I hear you are paralyzed to share, but I also see you sharing. Y te paraliza compartir, pero veo que estás compartiendo. But if that comes first, Pero si hago eso primero, you won't be understood. él no va a ser entendido. And I may assume too much Y quizá estoy suponiendo demasiado, that just because I see him sharing, que solo porque lo veo compartir, that means he doesn't feel eso paralyzed. significa que no se siente paralizado. So it really is about slowing ourselves down. Así que se trata de ir más despacio nosotros. Now this is what I mean by the difference between dealing with existential issues A esto me refiero con la diferencia entre trabajar con temas existenciales and working existentially. y trabajar de una manera existencial. Now remember, when I say that, I mean both existential, hermeneutic, phenomenological. I don't think you can separate them. Y cuando digo esto me estoy refiriendo al trabajo existencial, hermenéutico, fenomenológico. Creo que no son separables. To work existentially Para trabajar de una manera existencial, is to let go of what he's supposed to feel, tienes que soltar tu idea de cómo él se supone que se debe sentir. releasing control. Tienes que soltar el control. So we can talk about mortality, that's an existential issue. Podemos hablar de la mortalidad y ese es un tema existencial. But if we point out and get him some music lessons and, help him sign up for other things, Pero si nos apresuramos a conseguirle clases de música we y may, tratamos de solucionar otros aspectos de esto, we may be talking about an existential issue, quizá estamos hablando de un tema existencial, but not working pero existentially. no estamos trabajando de un modo existencial. We have to live out the finitude Tenemos que estar viviendo la finitud of the therapeutic del process too. proceso terapéutico también. Entonces eso implicaría This would imply también soltar also letting go una intuición al vuelo, of an intuition on the go. You say more about the intuition. Habla un poco más de esta como, intuición al como vuelo. la intuición al vuelo como este espacio invisible donde mis experiencias sensoriales me indican algo no precisamente en concreto, pero me darían como un esquema desde mi propia concepción y no de lo que estoy escuchando. It's a very important question. It's a very good, very broad discussion. Es una pregunta muy interesante que tiene una discusión muy amplia, Because I do think you have to respect your intuition porque sí creo que tienes que respetar tu intuición or your gut. o lo que te dice tu vientre, tu tripa, But the issue is not to conclude pero el tema no es concluir o sacar conclusiones and jump too quickly to interpret that as meaning one thing. y apresurarte demasiado a interpretar eso desde un sentido que tiene cierto sentido. And we'll talk about the word Torah again in a little bit. Más adelante hablaremos otra vez del término Cora. So notice it and feel it
Así que nótalo, siéntelo, But remember, don't rush it. pero recuerda no apresurarte con eso. You may just notice, but not name or conclude. Puedes notarlo, pero no concluir desde ahí. As again, practicing existentially. De nuevo, es practicar de una manera existencial. The moment you have to conclude is the moment you stop working existentially. En el momento en que tienes que sacar una conclusión, ya estás dejando de trabajar existencialmente. Because my gut may be something from my past. Porque esta intuición que viene de mi tripa puede venir de mi propio pasado. It may be how I'm reading his vocal inflection in a web of meaning. Puede tener que ver con mi manera de leer sus inflexiones vocales desde la red de sentido. More than likely, since we're co-constituted as both. Y no tanto lo que estamos co-constituyendo entre los dos. But I think therapists get anxious in that middle space. Pero creo que los terapeutas, cuando están en este espacio intermedio, sienten ansiedad. That's when we leap to name. Y es cuando nos apresuramos a nombrar. Is to bring security. Para aportar seguridad. Rather than trust the flowing sea. En lugar de confiar en este mar en flujo. It takes courage to let go. Se requiere valor para soltar. Pensaba que la pregunta que nos decías ayer que tenemos que hacernos es si estamos listos para dejar ir esta parte de como de permitir que algo sea como es y no como yo quiero que sea. Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, no una pregunta que te haces una vez al mes o cada X tiempo, sino todo el tiempo. Y de ahí me surge un poco, es una curiosidad un poco personal. Pero, me da curiosidad saber si con los años de experiencia que tienes, tú ya logras mantenerte siempre en este lugar como de soltar, dejar de intentar hacer algo y quedarte en el nivel como ahora, básicamente de exploración, o si hay momentos donde todavía te llega a suceder que te gana esta parte de hacer algo que no lo puedas detener, o ya no. Right. Sure. The short answer is I don't always stay open. La respuesta breve es que no siempre me quedo en But the paradox is I have to stay open to times when I'm not open. Pero la paradoja es que tengo que estar abierto a las veces en que no estoy abierto. So when I want to get tight, cuando me quiero poner tenso, I want to respect that in the same way. Quiero darle a eso el mismo respeto. But I think that's back to the burnout question. Pero creo que eso nos lleva de regreso al asunto de cuando nos agotamos. About being a finite human being. Somos seres humanos finitos. I don't think that existence needs us to be gods. No creo que la existencia nos pida que seamos dioses. In my experience with clients is they're very forgiving of our humanity. Mi experiencia con los clientes es que suelen perdonarnos mucho nuestra humanidad. There are going to be times when I'm going to be more impatient or tired. Hay veces que voy a ser más impaciente, voy a estar más cansado. And as all of y'all know, our lives go on even though we're doing therapy. Como todos ustedes ya saben, nuestras vidas continúan aún cuando estamos haciendo terapia. And if you haven't already, you will have to face 8 hours of therapy after a fight with your partner. Y si aún no lo han hecho, algún día tendrán que enfrentar 8 horas de terapia después de pelear con su pareja. You're going to be distracted. Van a estar distraídos. Van to pull yourself back in to listen. Van a tener que esforzarse más para escuchar. Now you can hate yourself for that and be angry at yourself. Quizá van a odiarse por eso y van a molestarse con ustedes mismos. Well, what are you expecting to do? Pero ¿qué esperas de ti? But even there, if you're expecting yourself to be a god, that also has to be respected. Aún cuando tú estás esperando ser como un dios, también tienes que respetarte eso. And you can slip into an obsessive nightmare if you don't watch it. Puedes verte en una pesadilla de obsesiones si no tienes cuidado. But see, that's the hermeneutics, the radical hermeneutics that it never ends. Esa es la hermenéutica radical que nunca termina. It's good to keep saying, am I open?
Am I open to not being open? Es bueno seguirte preguntando, ¿estoy abierto? ¿Estoy abierto a no estar abierto? It's also good just to take a nap and stop asking questions. También es bueno nada más tomar una siesta y dejar de hacerte preguntas. But I was going to add answer to another part of the question. Pero iba a responder otra parte de la pregunta. Is that when we started talking, Cuando empezamos a hablar, we started out about paralysis with finitude. empezamos a hablar de la parálisis ante la finitud. You know, and as the conversation unfolds, Y mediante se desenvolvió la conversación, you know, the lived meaning starts to show itself, el sentido vivido empezó a manifestarse you know, in expressions like, I don't want to die now because I have things to share. en expresiones como no quiero morir ahora porque tengo cosas que quiero compartir. I didn't know that was going to come out. Yo no sabía que iba a surgir eso. I think in many therapeutic encounters, Creo que en muchos encuentros terapéuticos, when people are committed to engage cuando las gentes se comprometen a involucrarse and follow wherever it goes, y a seguirlo a donde quiera que vaya, that's when I say the therapy is happening right there. ahí es donde digo que está sucediendo la terapia, ahí mismo. It's not following a prescription, No se trata de seguir una you receta know, or controlling how the outcome has to go. o de controlar cuál tiene que ser el resultado, It's creating a space for the play. sino de crear un espacio para el juego. So when Heidegger talks about aletheia, the Greek word for truth, Cuando Heidegger habla de aletheia, la palabra griega para verdad, it's not concluding what does paralysis mean. no se trata de llegar a la conclusión de qué significa la parálisis. It's not saying my intuition is this. No es decir, yo intuyo esto. It's I hope I can share more. Es, espero poder compartir más. It's I felt this warmness in my belly. Es, sentí este calor en mi vientre. It's an experience Es una experiencia that continually unfolds. que se desenvuelve continuamente. It's a kind of true thing. Es una manera de ir la verdad en proceso It'll show itself. que se va a manifestar. That's what I mean, Dasein shows itself out of the encounter. Y es a lo que me refiero cuando digo que el Dasein se va a manifestar a partir del encuentro. The other piece to that is that engagement, La otra parte de esto es que el involucramiento, or another way to put it is, understanding is engagement. o más bien la comprensión es involucramiento. It's like I'll understand this bottle Es como yo voy a entender esta botella, by picking it up and drinking something out of it. recogiéndola y bebiendo de ella. I can put it over here and describe the physics of the container Puedo ponerla ahí y describirla físicamente como un contenedor and the chemistry of water, y describir la química del agua, but that's knowing about it. pero eso es saber algo acerca de ella. I'm not going to know as Pero no la voy a conocer till I pick it up and drink out of it. hasta que la tome y beba de ella. So I can stand back over here Así que puedo pararme hacia atrás and analyze over there y analizar lo que está allá and name and conclude, y nombrarlo y sacar conclusiones, but that's not existential therapy. pero esa no es terapia existencial. Existential therapy, I'm going to know as La terapia existencial voy a conocer algo como es, only through risking engagement, solo arriesgándome a involucrarme con, and letting go of where it has to go, soltar la idea de a dónde tiene que ir, paying attention to my intuition. prestarle atención a mi intuición. Through my engagement, show what I'm understanding, Mostrar lo que estoy comprendiendo a través de mi involucramiento being open to shift gears. y abrirme a hacer un cambio de velocidades. So you may hear right up front, it's not quite what I mean. Así que lo que pudieran escuchar de inicio quizá no es exactamente lo que quiero decir. And risk going in another direction. Y entonces puedo arriesgarme y ir en una dirección distinta. I'm also trying to access the paralysis in my life También trato de tener acceso a la parálisis en mi vida and try to keep our ontic differences clear, para tratar de mantener claras nuestras diferencias ópticas, but join as another human being on that ontological level. pero unirme como otro ser humano a nivel ontológico. And the feeling that
even though things are enjoyable, it can be sad when they end. Y está la sensación de que aunque las cosas sean disfrutables, puede ser triste cuando terminan. I love music. I'm not a musician per se, Yo amo la música, no soy músico en sí, but I know the experience of really enjoying something and either fearing or being sad that it's going to end. pero conozco la sensación de estar disfrutando algo y de temer o ponerme triste ante la idea de que va a terminar. Now, indeed, you risk falling into your own hole, Y sí, te arriesgas a caerte en tu propio hoyo, but I'd rather risk that pero prefiero arriesgarme a eso than risk being too distant and too much of an engineer. que arriesgarme a ser demasiado lejano, distante y demasiado manipulador. Yo quisiera decir nada más que todo lo que vas diciendo a partir de la pregunta que te hacen, para mí significa la respuesta que Becca te hace, a la pregunta que Becca te hacía sobre el amor. Creo que sí, en mi manera de percibir esto que dices, es la manera en la que me respondes así, estoy amando el estar con el otro. Yes. Sí. Very much so. Sí, es muchas. And it is a way of life. Y es una manera de vivir, It's not just a technique. no es solo una técnica. A mí me pasa que las personas que me dan como doble mensaje, uno corporal y otro cuando hablan, Giving me a double message, one with their body and a different one with their words. me causan conflicto, entonces me desconecto y dejo de escucharlas, porque siento que no me hablan sinceramente. Because I feel they're not being sincere. Well, right. Thank you. No sé si es como que me cierro y ya me vale, o cómo trabajo con eso, que me conflictó demasiado. Right. But you're feeling the conflict in you, Sientes el conflicto en ti, Ajá. which shows your phenomenological openness lo que muestra tu apertura fenomenológica, to listen on that level. de escuchar a ese nivel. You put yourself into Te place pones a ti en juego to feel that conflict. para poder sentir ese conflicto. Now, there may be some things you want to bracket Puede haber cosas que quieres poner entre paréntesis, that people should not be confusing, que la gente no debe confundirte, that people can't have conflicting values, que la gente no puede tener conflicto en esto. that the sense of confusion and conflict is something wrong. Que la sensación de confusión y de conflicto es algo malo. And that's part of our bracketing Y phenomenologically. eso es parte de nuestro poner entre paréntesis fenomenológico. So what you're intuiting is that they're in conflict. Así que lo que estás intuyendo es que la persona está en conflicto. It's not that you're missing what you should be listening to. No es que te estás perdiendo de lo que deberías estar escuchando. When you're trying to move beyond the conflict Cuando trates de ir más allá del conflicto to find out where the meaning is, para encontrar dónde está el sentido, you're riding an ox looking for an ox. estás trepada en un buey buscando un buey. You already have it. Ya lo tienes ahí. The meaning is life's El conflictual. sentido es que en la vida hay conflicto. And so in being for, Así que al ser para, all kinds of ways to do that. hay muchas maneras de hacerlo. You can say, gosh, in my gut, I feel the conflict. Puedes decir, yo siento el conflicto en mis tripas. I feel it's hard over here. What's it like to live it? Siento que si para mí aquí es difícil, ¿cómo será vivirlo? Those kind of things. Este Just to tipo de achieve. cosas para sintonizarte. Now, as you keep unfolding, Mediante vas desenvolviendo. when we move into asking questions like, are there any times when you're not paralyzed or not in conflict? Cuando pasas a plantear preguntas como ¿en qué momentos no tienes parálisis? ¿En qué momentos no tienes conflicto? What are those times like? ¿Cómo son esos momentos? And when you are in conflict, Y what cuando are those estás times en like? conflicto, ¿cómo son esos momentos? Asking when and when not, Preguntar cuándo sí, cuándo no. trying to differentiate the experience. Tratando de diferenciar las experiencias. And as you're having a conversation without needing it to go one way or another, Y cuando estás teniendo una conversación sin necesidad de que vaya en una u otra dirección,
They may say, it seems like whatever I choose, I'm going to lose something. Pueden decirte, parece que elija lo que elija, voy a perder algo. Now, we have a choice as a therapist being existential Ahora, como terapeutas, tenemos la opción, al ser existenciales, to not answer that question, de no responderles esa pregunta. nor to even feel they have to answer it one way or another. Y ni siquiera de sentir que tienen que responderlo de una u otra manera. But you still may have, as a resolute, engaged person, Pero como persona resuelta e involucrada, your own perspective. puedes tener tu propia perspectiva al respecto. But I still reach to find the meaning of these other options. Pero aún así me esfuerzo por encontrarle el sentido a estas otras opciones. But again, that's down the road with being otherwise we're in now. Pero eso es más adelante cuando llegamos al punto del ser de otra manera. People will be open to moving Las personas se abren al movimiento when it's okay for them to stay put. cuando se sienten bien quedándose quietos. Another question. ¿Otras preguntas? Anything surprise you? ¿Algo los ha sorprendido? Bueno, me gusta la manera respetuosa en que al hacer las pausas que hiciste, estás respetando tu propia parálisis. Como la propia música que requiere pausas para hacer sentido musical. Very well put. No apresuraste, no cerraste y sintonizaste, creo que en ese sentido. Thank you. Remember, those of you who are musically inclined may remember John Cage. Los que tienen inclinación musical quizá recuerden a John Cage. Kind of silent symphony, Y la sinfonía silenciosa, where silence is the symphony. donde el silencio es la sinfonía. And it's another good example of when I get squirmish, Otro buen ejemplo es cuando me pongo inquieto, when I don't want to stay with the cuando process. no quiero quedarme con la parálisis. But then that's when I want to be phenomenological with myself. Es cuando quiero ser fenomenológico conmigo mismo. Like, why am I uncomfortable? ¿Por qué estoy incómodo? What's got me where I can't just sit still with it? ¿Qué me llevó a un punto en donde ya no puedo quedarme quieto con esto? But you have to ask those questions non-judgmentally, Pero hay que preguntar esto de una manera sin juzgar, with a lot of compassion and curiosity. con mucha compasión y curiosidad. Because once again, the fidgetedness Porque de nuevo, estar inquieto is also significant. también es significativo. It also is good to have a good sense of humor when you do that. También es bueno tener sentido del humor cuando haces esto. Some close friends of mine are actually professional clowns. Algunos, tengo amigos cercanos que son payasos profesionales. One very good friend is with the Cirque du Soleil. Tengo un amigo muy buen amigo que está con el Cirque du Soleil. And I've had a long relationship with him, David Shiner. Se llama David Shiner y hemos tenido una amistad de mucho tiempo. When I met him, I saw him perform, Cuando lo conocí, lo vi actuar and I wrote him a letters because I thought he was an existentialist. y le escribí una carta porque pensé que él era un existencialista. Because what he would do was go for the human vulnerabilities Porque lo que él hacía era recurrir a las vulnerabilidades humanas and poke fun at them y burlarse, reírse de ellas in order to get us to relax. para relajarnos, Because we're all human. porque todos somos humanos. And a good clown will make you laugh and cry. Y un buen payaso te hace reír y llorar, And that he pulls people out of the audience que saca gente del público to say, look, it's okay to make fools of ourselves. para decir, mira, está bien que hagamos el tonto, We don't have to be gods. no tenemos que ser dioses. And it's that leveling and humanizing Es equiparar y humanizar that releases so much energy que libera tanta energía that we bound up in ourselves trying to succeed and impress and so forth. y estamos tan involucrados en querer tener éxito y impresionar y demás.
But we still have to be respectful of the meaning and the need to impress. Y tenemos que respetar el sentido y de la necesidad de impresionar. But let the clown in you have a little humor with it. Pero dejar que el payaso en ti también tenga algo de humor con esto. If you notice, and as I got to meet David, he certainly confirmed that's what he's doing. Sí, cuando conocí a David me confirmó que eso es lo que hace. So very important to come as a compassionate lady to have humor about it. Así que es muy importante tener desde la compasión humor al respecto a esto. Es que yo quisiera compartir también un temor. Tengo la sensación de que el terapeuta debe tener un ritmo muy pausado, muy como tranquilo, y de hecho eso se elogia mucho cuando vas a un terapeuta. Pero cuando me miro yo, Joela, yo soy una persona que tiene mucha energía. ¿Sí? No puedo estar quieta, hablar de pausado, bajito. Entonces siento que lo hago mal. He tratado de forzarlo, como de voy a tratar de tranquilizarme o de notarme tranquila, y termino volviéndome a alguien que no me gusta hacer. De hecho, siento que estar involucrada dentro de mi constructo es estar así como activa, energética. Y cuando estoy en lo opuesto, hablando bajito, bajo o como así, no sé, siento que no estoy yo. Yeah, very, very good question. Sí, muy buena pregunta, ¿verdad? And again, this is where the discussion of being resolute becomes important. Aquí es donde, de nuevo, se vuelve importante este asunto de ser resuelto. I honestly think that the question you're raising Creo que la pregunta que estás planteando is the most difficult thing in being a therapist. es de lo más difícil al ser terapeuta. Is trusting yourself as a therapist. Es confiar en ti como And terapeuta. not playing as a therapist. Y no hacerla de terapeuta. Because when you play like a therapist, Porque cuando finges o actúas el ser terapeuta, they're going to play like a client. ellos van a hacer como que son clientes. And that can go on for decades. Y eso puede seguir así durante décadas. You'll wonder about something, Te vas a preguntar algo and they'll say, yeah, I must be depressed because my mom. y ellos te van a decir, sí, quizás estoy deprimido porque mi mamá. And then you'll take the check and have another appointment Y next entonces week. recibes un cheque y pasas a la siguiente cita. Much like a Broadway play that goes on for years. Como en una obra de Broadway que continúa por años. Everyone knows their role Todos conocen su papel, in the script, conocen el guión, but have yet to bring who they are into the room. pero aún no han aportado a su propio ser o quien ellos son. You may be calm at one moment, Puedes estar tranquila en un momento, but excited in another moment. pero entusiasmada o excitada en el otro. You may be angry at one moment. Puedes estar enojada en algún momento You may be crying at o one moment. llorar en otro momento. They're going to see the real you, whether you think they do or not. Ellos van a ver a tu verdadero yo, aunque no lo creas. And they're going to see you trying not to be the real you. Y van a verte tratando de no ser tú. That may communicate it's not okay for them to be the real them. Eso puede comunicarles que no está bien para ellos ser su verdadero yo. Sometimes we all have our limits in engaging in relationships, A veces todos tenemos nuestros límites para involucrarnos en las relaciones, but rather than to create a sterile atmosphere, pero en lugar de crear una atmósfera estéril, what an existentialist does is work with our limitations in our dialogue. lo que hacen los existencialistas es trabajar con nuestras limitaciones en el diálogo. So you work out who you are Así que trabajas desde quien tú eres, that very well could enhance or limit how they want to be. lo que puede fortalecer o limitar quien quieren ellos ser. But that's easier when you're both trying to understand the human condition Pero eso se vuelve más fácil cuando los dos están tratando de entender la condición humana as different people, como personas you distintas, know, but concerned. pero con preocupación. But do you have a particular
way you are that you worry will get in the way? ¿Tienes alguna manera de ser en particular que crees que va a estorbar? No, pero siento que la reflexión es lenta. Entonces, mi forma de ser es rápida. Entonces, ponerme ahí con algo que tiene que ser lento. Well, but again, you want to respect the desire to be fast. Tienes que respetar tu deseo de ser rápida. But also understand where you're going in such a hurry. Pero para también entender a dónde vas con tanta prisa. For some, it's just excitement. Para algunos solo es que están emocionados, entusiasmados. You can. I found myself at times delighting in somebody's ease of suffering, particularly if you've been listening to it for a long time. A veces me descubro deleitándome ante la facilidad de sufrimiento de otra persona, especialmente cuando llevo mucho tiempo trabajando con ella. You know, so they meet somebody and then you get excited. Now, what are you going to do now? Well, why don't you set up a date? Conocen a alguien y dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Por qué no haces una cita? Me alegro mucho por ti. Now, yeah, you may be getting in the way. Sí, quizás te está estorbando tu emoción. But I honestly believe that human quality really matters to them. Pero honestamente creo que esa cualidad humana es importante para ellos. A colleague of mine, Alfie Cohn, Un colega mío he's done a lot with an existential approach of working with parenting. que ha trabajado mucho con un acercamiento existencial al trabajo como padres. He wrote a wonderful book called Unconditional Parenting. Escribió un libro maravilloso llamado Crianza Incondicional. And the opening line of the book is, Y la primera frase del libro es, no matter how many times I fail as a parent, no importa cuántas veces fracase como padre, my kids are going to know that I love them just by the fact I keep going. mis hijos van a saber que los amo solo por el hecho de que los sigo intentando. And I found that's true in therapy. Y me parece que eso también aplica en la terapia. I mentioned, I actually told this story to Ellen Yaki, I think it was last night, but De hecho, creo que anoche les contaba esta historia a Ella y a Jackie. and I've made, many of y'all have felt and mentioned it before, about how you, in therapy sometimes, the very time you thought you've done something disastrous, Acerca de cómo en la terapia a veces cuando crees que lo que hiciste fue desastroso, it may be exactly the kind of thing that's the human thing. quizá fue exactamente eso humano, esa parte humana. And I've had few examples like that. Y he tenido ejemplos como este. And one guy I worked with, Un hombre con el que trabajé he was a major chef. era un chef importante. And no matter, I was in that needing to be needed place. Y yo estaba en ese lugar en donde necesitaba ser necesitado. So he was in a separation, trying to figure out, how to deal with his depression. Él se estaba separando y estaba tratando de lidiar con su depresión. And I got drawn into trying to offer this and offer that. Y yo me quedé atrapado en tratar de ofrecerle esto y ofrecerle aquello. And we started co-constructing something together. Y comenzamos a construir algo juntos, That no matter what I offered, there was something inadequate about it. donde no, sin importar qué le ofrecía, algo era inadecuado. And the more times the things I offered were Y inadequate, entre más se repetía esto de que lo que yo le ofrecía era inadecuado, the more I offered additional things más ofrecía otras cosas to try to fix it, para tratar de arreglar eso. the more he criticized it. Y entonces más los criticaba. And then I was either tired or impatient, Entonces un día estaba ya sea cansado o impaciente and I said, damn it, y le dije, carajo, everything I offer, you just reject. todo lo que te ofrezco lo rechazas. I've given you all I have. Ya te di todo lo que tengo. I can't give you anything else. Ya no puedo darte nada más. I feel about this high with you. Conmigo me siento como de esta estatura. And then I caught myself saying Y that entonces me caché diciendo esto and profusely y apologized. me disculpé Said, profusamente. I'm sorry, I must be Lo tired. siento, debo estar cansado. This doesn't have anything to do with you. Esto no tiene que ver contigo. This is all on me. Soy yo, no tú. And as I'm saying that, I'm thinking, Y mientras estoy diciendo eso, estoy pensando,
What's the next profession I can do? ¿Qué otra cosa me puedo dedicar? I've really failed at this one. Porque ya fracasé en esto. And he just looked with his jaw open when I was talking. Mientras yo hablaba, él me estaba viendo con la boca abierta. And he stopped and he said, no. Y me detuvo y dijo, no. He said, it sounds like what you're telling me is that I'm being an asshole. Parece que lo que me está diciendo es que yo me estoy portando como un imbécil. He thought it was the best session we'd had. Y esa es la mejor sesión que habíamos tenido. He felt it was more real. Me pareció más real. You know, before then it was orchestrated. Antes todo era orquestado. We were playing our roles. Estamos representando nuestros roles. But it's very frightening to be vulnerable and real, Pero es muy atemorizante ser vulnerable y real to share that. y compartir And eso. it's not necessarily all kinds of details about your history, although that may be the case. Y no se trata necesariamente de dar todos estos detalles sobre tu historia, aunque puede suceder, You know, sharing your humanity. sino de compartir tu humanidad. And in taking that risk, I think to communicate to people Y creo que cuando corremos ese riesgo, le comunicamos a las personas that we care about them beyond the check. que nos importan más allá del cheque. And I think the heart of being for Y creo que al corazón del estar para has to communicate that we care about them as human beings rather than clients. está en comunicarles que nos importan como seres humanos más que como clientes. And we care about them not just as therapists, but as who we are. Y que nos importan no solo como terapeutas, sino como quienes somos. Of course, there are issues you have to think about, Claro que hay temas en los que tenemos que reflexionar, but I will deal with those issues rather than deal with the issues of staying too disconnected and mechanical. pero prefiero enfrentar esos temas a los problemas que surgen si me mantengo demasiado distante o mecánico. As one scholar called it very well, I don't want to orchestrate a procedural relationship. Como lo dijo muy bien un especialista, no quiero orquestar una relación basada en procedimientos. But I think the biggest fear of therapists Pero creo que el temor más grande de los terapeutas is that they will come across vulnerably, es que se muestran vulnerables, that a feeling will jump up on you that you don't have control over. que te puede asaltar una emoción o un sentimiento que no puedes controlar. The common one is when you feel teary listening to somebody. Uno común es cuando te salen las lágrimas oyendo a alguien. You feel, no, the professional thing is to have this blank Y face, dices, no, lo profesional es poner el rostro en blanco. while the other one's wondering if their gut-wrenching story Mientras el otro se pregunta si su historia dolorosísima impacts anybody. impacta a alguien. Referente como con eso, pareciera incluso como desde ese enfoque que para ser humano con otro no deberíamos de estudiarlo. Sin embargo lo hacemos. Y lo hacemos desde una metodología, y lo hacemos desde nuestros títulos, desde esta validación académica. Y entonces yo entro como en ese conflicto de estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a ser humanos, se puede aprender, ¿por qué aprender a acompañar a otros? Es innato a la humanidad. Why should I have to learn to accompany somebody else if that's inherent to the human? ¿No? O sea, como incluso un buen terapeuta se siente en sus niveles y si no, pareciera que no es terapia. Otherwise, it's the Y hablamos aquí del encuentro, y un encuentro es mínimo cada vez. that is really different. Like each encounter is different. Right. Yeah. All my advanced graduate students ask me the same question every semester. Todos los alumnos de maestría y doctorado me preguntan lo mismo cada año. So they say, Todd, we've now spent 5 or 6 years training Me dicen, llevamos 5 o 6 años en entrenamiento, and a ton of money, hemos gastado un montón de dinero, only to find out that we're supposed to be human beings. solo para que se supone que debemos ser seres humanos. And I say yes, Y yo digo, sí, but it takes you this long to be a human being. pero todo este tiempo tarda
ser humano. So when you're reading Husserl and Heidegger, Cuando está leyendo a Husserl y a Heidegger, is to help you be a human being. eso es para ayudarles a ser seres humanos. And I do think the training is letting the theory Y creo que el entrenamiento become a consiste part of yourself en permitir que la teoría se vuelva parte de ti, so that you can be a more expansive and engaged human being. para que puedas ser un ser humano más expansivo e involucrado. I think attending in that way isn't something that's already formed. Creo que el atender al otro o escuchar al otro de esta manera no es algo que viene ya formado. I think in order to clear the space, Creo que para poder abrir el espacio, which you should get to, but we have to look at, see, part of being human is also not wanting to engage, es decir, parte del ser humano también es no querernos involucrar, wanting to control others, querer controlar a los demás, wanting to have truth, capital T. querer tener una verdad con D mayúscula. So part of the education is learning how to flex that. Así que parte de la educación es aprender a ser Talk flexibles about con what eso. it's like to let go, Aprender y hablar acerca de cómo se siente soltar how scary it is to share. y de lo atemorizante que es que el otro nos importe o cuidar al otro. We get in touch with how we handle these. Entrar en contacto con nuestra propia manera de manejar todo esto. You know, we had hours and hours. What we can do is each one of us go down the list. How is time with you? Hemos dedicado horas enteras a recorrer esta lista y decir cómo es el tiempo para ti. So yes, we can get being in timeout and read about the givens. Así que sí podemos leer más sobre estos atributos. You know, and have elite philosophical questions about a prefix. Preguntar y tener estos análisis y discusiones filosóficas And read Boss's commentary on all that. y leer los comentarios de Voss sobre todo esto. But where it becomes important is Pero esto donde se vuelve importante when I'm impatient, es que cuando estoy impaciente, how do I understand how I personally take out temporality? ¿cómo puedo entender mi propia manera de manejar la temporalidad? And for me, it's how does that relate to how I care for another person? Para mí es cómo tiene esto qué relación tiene esto con mi manera de cuidar o de atender o de trabajar con otra persona. With, of course, our previous discussion about what care means and doesn't mean. Considerando nuestra discusión previa acerca de qué significa y no el cuidar. I don't think this training Yo no creo que este is ever entrenamiento done termine, because we move into another life situation porque pasamos a otra situación de which vida has more new things, donde hay más cosas nuevas, more losses, más pérdidas, and we have to continue opening ourselves. y tenemos que seguirnos abriendo a través de ellas. Yo estudié clown, I studied to be niveles básicos. Y hay dos cosas que me resonaron mucho ahorita. Una fue que en el clown, en el fracaso que tiene el clown, está todo el éxito que tiene hacia el público. Y tienes que lidiar con esta vulnerabilidad en el escenario de que la estás regando, o sea, que estás fracasando tremendamente, pero al mismo tiempo estás siendo bien exitoso. Y es una emoción tremenda. Y otra cosa que recuerdo de las primeras cosas que me enseñaron es cuando un clown te invita a jugar, di que sí. Y creo que eso es lo que haces en terapia. Cuando viene el otro a decirte qué le pasa, dile sí. Dile sí a lo que está viviendo y a lo que está sintiendo y a lo que... ¿No? Juega con eso. No le digas que no le des la espalda. Y entonces, ahorita que hablabas sobre tu amigo clown, me conectó todavía más con lo que he vivido. Y me dieron ganas de volver a entrenar clown. Yeah. Very good. I couldn't add a word to it. Muy bien, no puedo decir más. I honestly believe it's a great model. Sinceramente creo que ese es un gran modelo
de cómo acelerar. And it is true, you know, if you train in clowning, you know, Y es verdad que si entrenas como clown, that it is, the routine is based on something you're doing wrong. la rutina está basada en las That's what's cosas que funny haces about mal. ¿Y en qué viene eso de gracioso? What makes it funny is all the ways we try to overcome our faults. Lo que lo hace gracioso es todas las maneras en que tratamos de superar nuestros defectos. So, you know, you step in the middle of a chair leg, Así que te paras en la orilla de la you try to get out of it, and you tie yourself up even more. tratas de pararte y te atoras aún más. That's what people are laughing at. Y la gente se ríe de eso. They're laughing at how we handle vulnerability. Se ríe de nuestra manera de enfrentar la vulnerabilidad. But the irony is, again, they're not just laughing at the clown. Pero de nuevo, la ironía es que no se están riendo solo del clown, The del clown's payaso. letting them, the clown's giving them like ancient Greek theater, El payaso es como el teatro griego antiguo. a place to play out their own Les lives. da un lugar en donde escenificar sus propias vidas. But it's also a very good way of how embodying the clowns that I know are mimes, so they don't use words. También The lo classic conozco a mimos que no usan palabras, pero el clown o el payaso clásico. That they are, you know, just the very act of going through that itself without even speaking. Donde el mismo acto de realizar todo esto sin ni siquiera hablar, It invites the bond of two human beings. invita al vínculo entre dos seres humanos. Because all of us know in our own kind of way what it's like to be vulnerable, and no matter what we try to do, we tie ourselves up even more. Porque todos sabemos cómo se siente ser vulnerable y cómo, por más que intentamos hacer mejor las cosas, siempre terminamos enredándonos aún más. So I appreciate you sharing. Así que gracias por compartir esto. Let me talk a little bit about clearing space Voy a for abrir, a little bit of time we have left. por el tiempo que nos queda, un poco sobre abrir el espacio. It's just We're talking about the core. I mentioned earlier the word Torah, which you see up here. Anteriormente mencioné la palabra cora, que vamos a ver ahí. La Torah. La cora. Many ways to describe that. Hay muchas maneras de describirla. Very important Greek word. Es una palabra griega muy importante. You'll see this about 4 lines, 5 lines down. La van a verla en la quinta o cuarta clase. Me pregunto si tiene alguna relación If it has to do con la palabra cor, with the word como del corazón. meaning heart. I think so. Creo que sí. So, you know, the etymology, I think. Creo que etimológicamente sí. Because it is a place. Porque es un lugar, es un espacio. And I believe it's the place where lived meaning works itself out. Creo que tiene que ver con el lugar en donde la vida se está dando. In Korea, there's a word called han, En Corea hay una palabra que es han, which is a similar idea about the guts where things are worked out. que es una idea similar acerca del el lugar donde las ideas se gestan. So it would be interesting to track this cross-culturally. Sería interesante hacer un rastreo cultural. Yeah, please. Something about the word specifically. En griego la palabra se pronuncia jora, aunque se escribe TH o KH en inglés. La asociación es jora. There are key aspects about Torah. Hay aspectos claves respecto a la jora. The important thing is it's never concluded. Lo importante es que es algo que nunca se concluye. It's like with the intuition in the gut. Es como donde está la intuición en la tripa, en el vientre. When you end up naming it, you've stepped out of Torah. En el momento en que la nombras, ya te sales de la jora.
But in order to create this play space, Pero para poder generar este espacio, there are things to pay attention to. hay cosas a las que hay que prestar atención. And that's to offer, for instance, the experience of, this is what continental philosophers are talking about nowadays, Y es algo que están escogiendo ahora los filósofos europeos. the experience of perhaps and maybe, La experiencia del quizás y del puede ser, which doesn't fix or conclude. donde no se arregla ni se concluye. It's open to the relativity of the situation. Se está abierto a la relatividad de la situación. At the same time, Al mismo tiempo, it's to resolutely engage and anticipate consiste en involucrarte y anticipar de una manera resuelta what's coming next. qué es lo que sigue. We need to also, what I call, decommodify this space. También tenemos que lo que yo llamo desmercantilizar el espacio. And by commodity, I mean that something's value is only valuable according to what it can give us. Y con mercantilizar me refiero a darle a lo otro solo el valor que puede tener con base a lo que puede aportarnos o darnos. So when that works therapeutically, Esto a nivel terapéutico, there's a tendency to feel that the value must show success or change. funciona de la manera siguiente, que el valor solo se puede manifestar en términos de éxito o de transformación. So if I'm needing things to change and needing to be successful, I've let go of the play space. Si yo necesito que las cosas cambien o tengan éxito, estoy saliéndome de este espacio. I'm requiring our conversation to go in a certain direction. Estoy necesitando que nuestra discusión o nuestra conversación vaya en una dirección específica. And then if it doesn't, evaluating it as successful or failing. Y si no, y si esto sucede o no, entonces lo evalúo como exitoso o como fracaso. So we need to let go where it needs to go Así tenemos que soltar la dirección en que tiene que ir el asunto and follow it where it's y going. seguirlo hacia donde sea que vaya. Now another piece of it is we have to bracket out rank order scales of measurement. Otra cosa que tenemos que poner entre paréntesis son las escalas de medición que nos hace ordenar por rangos. This is where the challenge of horizontalization comes in. Aquí es donde entra en juego el desafío de la horizontalización. And to suspend our evaluations of whether something's good, bad, right, wrong. Y tenemos que suspender nuestros juicios acerca de qué está bien o mal, correcto o incorrecto. That's, by the way, what also raises suspicious eyes. Que es otra cosa que suele generar sospecha. When you start talking about right as relative, Cuando empiezas a decir que el bien o lo bueno es relativo, now you'll add to the labels already put on you as unethical. además te agregan también la etiqueta entre las otras de poco ético. But, you know, as Yankee was mentioning at supper last night, Pero como mencionaba ayer ya aquí en la cena, relativity means relative to the situation. relatividad significa relativo a la situación. For me, that's more respectful Para mí eso es más respetuoso and more ethical y más ético than imposing an absolute que imponer un absoluto. that disrespects the situation's uniqueness. Esto respeta la unicidad de la situación, But it's in letting go of this absolute pero al soltar este absoluto of having to produce, de tener que producir, having to be right, de tener que tener la razón, having to be appropriate, de tener que ser apropiado and just letting the space be to be. y solo dejar que el espacio sea como es. But that kind of validation from being for Pero esa especie de validación del ser para is not only our acceptance of the invitation to play, no está solo en nuestro aceptar esta invitación a jugar, it's offering to the other one an invitation to play. también consiste en ofrecerle al otro la invitación a jugar, With us as the por clowns. nosotros como el payaso. It is respectful and ethical Es respetuoso y ético in saying, I will risk myself
al decir voy a arriesgarme on this journey, en este viaje and I'll walk with you, y voy a caminar contigo, even though we may not know where it's going to go. aunque quizá no sepamos esto a dónde va a ir a dar. Remember, I'm sure you talked about this piece, more likely that therapia, the name of the word. Creo que hablamos en algún momento de la palabra terapia. Remember that? ¿Lo recuerdan? Means attend to, walk Significa with. atender o prestar atención a, Not cure or fix. no curar o arreglar. It originally had nothing to do with fixing anything. Originalmente no tenía nada que ver con arreglar nada. The model of it is the vigil. El modelo de esto es el vigía. Hora space El espacio de la jora is a place to sit vigil with someone. es un lugar donde sentarnos con el otro en vigilia, As another companion como un compañero, along the way. como un acompañante del camino. And so when you're able to radically validate somebody Cuando eres capaz de validar radicalmente a alguien, that you're going to care for them no matter which direction you're going, que lo vas a atender, no importa en qué dirección vayan, when they don't have to earn your care or love, cuando no tienen que ganarse tu cariño o tu amor, and that you'll be a real human being, y que vas a ser un verdadero ser humano. it gives breathing room Eso da espacio para respirar in the interpersonal space, en el espacio interpersonal. and it invites alternative ways of thinking and being. Y eso invita maneras alternativas de pensar y de ser, In play, que entran en juego, because they don't have to follow it. porque no tienen que seguirlo. We're opening possibilities, Estamos abriendo posibilidades, not concluding things. no concluyendo cosas. Now, it may be something you want to know, well then, how do we ever get anything done in therapy? Y entonces quizá querrás saber, entonces cómo llegamos a hacer algo en la terapia. In my experiences, don't worry. Mi experiencia, no se preocupen. This is a very powerful time for someone in that transformation. Para alguien que está en transformación, este es un tiempo muy poderoso. So when we're getting to talk about change, Así que cuando hablamos de cambio, de transformación, I rely a great deal on the Eastern tradition yo entonces me baso mucho en la tradición oriental, and what's called Wu Wei. lo que se llama el Wu Wei, Which is change, without forcing change. que es el cambio sin forzar el cambio. Oftentimes people don't even know they're changed Con frecuencia la gente ni siquiera sabe que ha cambiado until after the fact. hasta después de que ya sucedió. Life won't be static. La vida no va a ser estática, It's inherently in process. está inherentemente en proceso. So relax. Así que relájense, People can't stay still. la gente no puede mantenerse quieta, Life won't let you. la vida no te lo permite. So why not clear a space to figure out how to take it up? Así que ¿por qué no abrir un espacio para descifrar cómo recoger esto? In a safe, non-judgmental space. En un espacio seguro, libre de juicios. Now that doesn't mean you won't have strong values about certain things. Eso no significa que no tengas valores sólidos respecto a ciertas cosas. And here's where the paradox comes in. Y aquí es donde entra la paradoja. You would think that clearing space means you have to get all of your opinions and biases out of the room. Uno pensaría que abrir un espacio significaría sacar del consultorio todos tus sesgos y juicios. But the problem is you're not going to invite out things unless you bring in things. El problema es que no puedes sacar cosas si no metes cosas. Sometimes you can just say the phrase shaggy dog. You can say happy dog. A veces puedes decir un perro feliz And not know that somebody's happy dog died last week. sin saber que el perro feliz de la persona murió la semana anterior. And they weren't talking about any of that. Y no estaban hablando de nada de esto. You didn't know that was going on. No sabían que eso estaba pasando.
But now that you said it, here it comes. Pero ahora que lo has dicho, aquí viene. That would have never come out Eso nunca hubiera surgido were you not have risked being yourself in si no te those hubieras situations. arriesgado a ser tú mismo en esa situación. And so again, there's information you'll never know. Así que de nuevo hay información que no vas a saber. And by information, I mean experiences. Y con la información me refiero a experiencia, Unless you risk engaging. a menos que te arriesgues a involucrarte. I think it's not keeping your engagement out of the fora. Creo que lo importante no es extraer tu involucramiento de la cora, But being flexible when you engage. sino ser flexible cuando te involucras. You can be very clear about where you are with things, Puedes tener muy claro dónde estás con las cosas, as long as you're open to validate alternate ways of being and seeing. siempre y cuando estés abierto a validar maneras alternativas de ser y de pensar. I forgot the person who phrased this, but he articulated it as being multi-partial. No me olvido de quién fue quien lo dijo de esta manera, pero dijo que es ser multiparcial. As an aside, that's one of the goals I try to ask of myself in family therapy. Y esa es una de las metas que trato de plantearme a mí mismo cuando hago terapia de familia. So my question of myself is, how can I be real Lo que me pregunto a mí mismo es cómo puedo ser real and leave the family session y de salir de la sesión familiar where every single person in the family believes I'm on his or her side? con cada miembro de la familia sintiendo que estoy de su parte. That puts the family in Korah. Eso pone a la familia en un cora. The only way to do that is to stretch myself La única manera de hacer eso es ampliarme, to find the value in every decision. de manera que puedo encontrarle el valor a cada postura. More often than not, Con lo que sucede con mayor frecuencia you model for the family es an invitation to play. que le modelas a la familia esta invitación al juego. And so you sit in Korah with that. Así que pueden sentarse con esto en coro. And I think it's just trying to pay attention to what it feels like. So to be in a place that you can't grab hold of, conclude, and so Creo que forth. se trata de reflexionar en qué se siente estar en un lugar donde no hay nada que puedas asir o que puedas concluir Make friends with it. y hacer amistad con eso. Me recuerda la forma como Gadamer habla de las conversaciones y habla que las conversaciones son diálogos verdaderos. La conversación nos lleva a nosotros y no nosotros a la conversación. Excellent. En donde ninguno de los participantes sabe a dónde va a llegar eso. Right. I think it's very much exactly what Gadamer's Creo talking que eso about. es exactamente lo que decía Gadamer. It really is giving ourselves to the conversation. Realmente consiste en entregarnos a la conversación. The dialogue, the conversation is that which is more than we are. El diálogo, la conversación es aquello que es más de lo que somos. Now, it doesn't always have to be anxious provoking. Eso no siempre tiene que provocar ansiedad. It actually can be quite exciting. De hecho, puede ser bastante emocionante. And there's something very moving about a therapist putting him or herself in play to follow and journey with somebody. Y hay algo muy conmovedor cuando el terapeuta se involucra de esta manera. When they see you as a fellow companion, Cuando te ven como un compañero, rather than an all-knowing person who's already arrived, en lugar de como una persona todopoderosa que ya llegó, they may start to really appreciate their own perspective a little better, pueden entonces empezar a valorar un poco más su propia perspectiva, rather than as something less than. en lugar de verla como algo menos que. Difference does not have to be deficient. Diferencia no tiene que equivaler a deficiencia.
Recuerdo uno de los más lindos halagos que un paciente me ha hecho. Me dijo, para mí eres como un buen amigo al que le pago porque si no, no tendría para comer. Other comments, questions? ¿Otros comentarios, preguntas? Y hace ratito cuando estabas haciendo lo del role playing, entendí cómo es quedarse en el espacio en medio de no adelantarse. Creo que entendí eso. Y me gustó también lo que habías dicho de no es lo mismo trabajar temas existenciales a hacer psicoterapia existencial. Ya la diferencia. Y quedarse ahí a mí sí me produce ansiedad y rápidamente como tratar de buscar como llegar a algún lugar hasta que estar paralizado sea bueno. En el ejemplo del role playing. O sea, es como la necesidad de hacer algo, de rápido salir y quedarse ahí implica, yo creo que conocerlo, estar ahí, soportarlo hasta cierto momento. Right. Thank you. This is a long-standing dilemma. I think for anyone being a caregiver. Un dilema añejo para cualquiera que trabaje atendiendo gente. And I remember when I first started trying to understand wanting to do something. La primera vez que empecé a querer entender el querer hacer algo. You know, whether rather than be with someone. De estar con alguien. You know, started for me as a chaplain at Bellevue. Para mí esto empezó como capellán en el hospital de Bellevue. And I would go back to talk to my supervisor. Yo volvía para hablar con mi supervisor. Because most of the time for me was in the ERs, the emergency room slots. Porque yo trabajaba sobre todo en lo que era la sala de emergencia. If you're not familiar with Bellevue, it's in New York City. Si no conocen Bellevue, está en la ciudad de Nueva York, sí. And there are about 300 people that come to the emergency room every day. Y cada día entran como 300 personas a la sala de emergencia. And I would be in the spots with horrible things that happened. Y a mí me tocaba estar en donde habían sucedido cosas horribles. And those are pictures you want out of your head. Son imágenes que uno quiere sacar de su cabeza. And people would be running around frantically. Y la gente corría de un lado a otro frenéticamente. There's no stethoscope. Tenían su estetoscopio. Splints. Tenían las tablillas things to stop para bleeding. cosas para detener el sangrado. And I was a chaplain in the middle of that. Yo era el capellán en medio de todo esto. And I came back to talk to my supervisor about feeling so useless. Un día fui a hablar con mi supervisor sobre lo inútil que me sentía. All these other people are doing things to help save lives. Todas esas otras personas están ahí haciendo cosas para salvar vidas. You know, it mockingly say, you know, all I'm there is just being there. Yo solo estoy estando ahí. Yo solo estoy ahí. Until I got to talk with folks who are in the middle of an emergent situation like that. Hasta que me tocó hablar con personas que estaban en medio de una situación de emergencia de ese estilo. And how much steadiness that provided. Y me dijeron cuánta estabilidad eso les proporcionó. And particularly attuning and engaging with the client that they're working with. Particularmente al ayudarlos a sintonizarse e involucrarse con el paciente con el que están trabajando. And it really taught me how much we devalue just being with each other. Y eso me enseñó cómo tendemos a desvalorizar o a restarle valor a simplemente estar con unos con otros. So you'll naturally feel anxious because culture wants you to
do more than be there. Así que es natural sentirnos ansiosos porque la cultura quiere que hagamos algo más que solo estar. And that's where we get commodified. Y ahí es donde nos mercantilizamos. Because we don't think unless we're doing something important or valuable. Porque creemos que no somos valiosos a menos que estemos haciendo algo importante. But that's one of the very things that we want to engage with. Pero esa es una de las cosas con las que nos queremos involucrar. The Taoists understand very clearly that being useless and doing nothing may be exactly the best thing to do. Los taoístas entienden muy bien que ser inútil y no hacer nada puede ser lo mejor. Everybody else in their lives are requiring them to do and be something. Todos los demás en sus vidas están exigiendo que sean o hagan algo. Can you imagine the different space it would be Te puedes imaginar lo distinto que sería un espacio if you didn't have to do that? donde no tuvieras que hacer eso, If you could explore what choices you're making donde pudieras explorar las decisiones que tomas without anyone telling you what you're supposed to do. sin que nadie te diga lo que se supone que tienes que hacer. Being in a space to where you may not want to change, Estar en un espacio donde quizá no quieras cambiar and that's okay. y eso está bien. And that's the core space I think important for being for. Ese es el espacio del fora donde creo que cobra importancia el ser para. Ahorita que decías esto, a mí me da una sensación de gratitud de escuchar, porque frente a las experiencias de comunidades en pobreza, donde no hay nada, es decir, solamente está la pura presencia, es lo que transforma la esperanza. Absolutamente. Y creo que el trabajo que es fundamental cuando hacemos terapia social es entender eso, que también cuando queremos darnos de una manera de dar bienes materiales, estamos atados de manos. Entonces es esta presencia distinta, porque hay muchas presencias que quieren transformar la realidad. Esas son las promesas políticas, por ejemplo. Pero la presencia esta tan llena de estas características es la que realmente transforma la humanidad de los. Me llevaste a ese lugar y te lo agradezco. Ahorita que te escuchaba tu comentario, Cuca, estaba pensando que a veces vemos la presencia como algo que ofrecemos hacia el otro, y me gustaría, esta reflexión me nace ahorita de cómo podemos sumar que es como reconocer como que somos la presencia, o sea, es como ejercida por el otro, donde la conexión nos hace estar ahí sin hacer más. No sé. O sea, como algo de ir y venir, donde reconocemos que estamos mutuamente conectados y que a veces las palabras va más allá de las palabras. Ahí estamos, pues, ¿no? Yeah, I think it is there. Sí, creo que eso está ahí. And I think we have to let ourselves participate in it. Que tenemos que permitirnos participar de eso. And we may not give ourselves permission to do so. Quizá no nos demos permiso de hacerlo. And also to keep in mind that the client's also present for us. Y también tener en cuenta que el cliente también está presente para nosotros. We've been trained to think that the therapist shouldn't let the client be there present for us. We're using them then. Nos han entrenado a no considerar que el cliente está presente para nosotros, que entonces lo estamos usando. But remember, co-constitution is ontological. Pero recuerden, la co-constitución es ontológica.
And sometimes the most powerful thing for someone Y a veces lo más poderoso para alguien is not to ward off or pathologize them, es no todo decir, ponerlo en palabras y patologizarlo. when they ask you, are you okay? Cuando ellos te preguntan, ¿tú estás bien? It can offer someone a felt sense of significance. Eso puede darle a alguien una sensación sentida de significado, de importancia. It can help rebalance the power imbalance of one person constantly caring for the other one. Puede ayudar a restablecer el equilibrio ante el desequilibrio de que sea siempre una persona la que está atendiendo o cuidando a la otra. That's why I'm not somebody that says reject gifts clients give you. Por eso yo no soy de los que dicen que hay que rechazar los regalos que te dan los clientes. Now, if they give you a brand new car, you Claro have to que talk. claro que si te dan un carro nuevo tienes que hablar con ellos. They may need to give you gifts to make sure that you're going to care. Quizás sienten la necesidad de darte regalos para asegurarse de que te importa. But I think we can't just lead to pathologize all that. Pero tampoco podemos apresurarnos a patologizar todo esto. Or to pathologize the therapist. O a patologizar al terapeuta. Remember, for some people, remember our task is to be hospitable. Recuerden que nuestra tarea es ser hospitalarios. You know, to prepare ourselves for the coming of the other. Prepararnos para la llegada del otro. Some people bring gifts when they come, Algunas personas llegan con regalos, just to say thank you. solo para dar las gracias. When we say you can't do that, Cuando decimos no puedes hacer eso, because some supervisors told us we have to keep blank screen objectivity. porque algunos supervisores nos dijeron que tenemos que mantenernos en blanco y objetivos, Another delusion, by the way. lo que por cierto es otro engaño. We're basically engaging in the potential of soul murder. Básicamente estamos involucrándonos con el potencial de cometer un asesinato de alma, Under the auspice of keeping boundaries. bajo el ideal de mantener los límites o las fronteras. Read as brick wall. Le hace como un muro. Now, if you take that stance, Si tomamos esa postura, we'll add another label to all the labels. estamos agregándole otra etiqueta más a todas las etiquetas. That you'll be seen as boundaryless. Entonces nos van a ver como sin límites o sin fronteras. But remember, things are relative to who's speaking. Pero recuerden que las cosas son relativas dependiendo de quién hable. I think our culture is getting further and further disconnected. Creo que nuestra cultura se está desconectando cada vez más. So any kind of risk to engage De modo que cualquier riesgo a involucrarse in a schizoid culture en una cultura esquizoide is going to be seen as boundaryless. va a ser vista como sin límite o sin frontera. And as I mentioned before, I think, Y como creo que mencioné anteriormente, I haven't heard a whole lot of discussion no he escuchado muchas discusiones about the abuse of being too distant. sobre el abuso de ser demasiado distante. When you're in a discussion about boundaries, Cuando estás en una discusión sobre fronteras o límites, how many times has that discussion been a discussion about why you're so distant from somebody? ¿cuántas veces esa discusión trata sobre por qué eres tan distante de ti? They just want to make sure you're not going to have sex with your clients. Solo quieren asegurarse de que no tengas sexo con tus clientes. And that's about it with the boundary Y discussion. eso básicamente de eso se trata esta discusión sobre fronteras. We rob ourselves of so much of those Y things. nos estamos despojando a nosotros mismos de tanto de cuando sacamos estas conclusiones. ¿Preguntas? So what if you're doing therapy? What if you have a strong commitment to racial equality? Si están haciendo terapia, ¿qué tal si tienen un gran compromiso con la igualdad racial? And a white supremacist shows up for therapy. Y llega un supremacista blanco a tomar terapia con ustedes. Now what? Entonces, Let me give you a story about that kind of including the excluding one.
Les voy a contar una historia sobre cómo influir al excluyente. Because this isn't easy to try to engage. Porque no es fácil tratar de involucrarse. Trying to get back to your question. Estás volviendo un poco a tu pregunta. You know, and after we break, come back this afternoon and get at that tight sort of experience. Y cuando regresemos de la comida vamos a hablar más sobre esta experiencia de pensarnos. But just a quick story of a situation like this. Pero les contaré una rápida anécdota sobre esta situación. A man came in to see me who was a fundamentalist Christian. Llegó a verme un hombre que era un fundamentalista cristiano. Which is one person that's hard for me to sit with. Que es un tipo de persona con la que para mí es muy difícil estar. If this is fundamentalism right here, si esto de aquí es el fundamentalismo, and this is liberal right here, y esto es ser liberal, I'm here. yo estoy aquí. Now I grew up in a very conservative Baptist atmosphere. Yo crecí en una atmósfera muy conservadora de bautistas. But when he came in, I have memories about that constriction that aren't all that pleasant. Pero cuando llegó, yo recuerdo haber sentido esa tensión que no es muy agradable. But he came in with a terrible dilemma. Pero él llegó con un dilema terrible. He felt he needed to be the spiritual advisor of his family. Él sentía la necesidad de ser el consejero espiritual de su familia. Since the family structure had to be hierarchical. De modo que la estructura familiar tenía que ser jerárquica. The only problem is his wife and daughter did not want to be subservient. El único problema es que su esposa y su hija no querían someterse. The more they did not want to be subservient, Entre más se rehusaban a someterse, the more he felt like he was failing in his duty to God. Más sentía él que estaba fracasando en su deber ante Dios. So his wife is about to divorce him. Su esposa estaba a punto de divorciarse de él. So again, he's placed in an existential dilemma. Así que él estaba en un dilema existencial. And by the way, a dilemma, either ethical or existential. Y por cierto, un dilema, ya sea ético o existencial, is that no matter what you choose, you're going to gain and lose. Es donde no importa qué elijas, vas a ganar y perder. One of your choices will be ethical and unethical at the same time. Cualquiera de tus opciones va a ser al mismo tiempo ética y no ética. That's how most of life is like. Y así es la mayor parte de la vida. But he had a choice. Pero él tenía la opción. If I maintain my faith, si mantengo mi fe, I will lose my family. Pierdo a mi familia. If I give up my need to be on top, si me deshago de mi necesidad de estar hasta arriba, and accept the egalitarian, inclusive family structure, y acepto una estructura familiar incluyente e igualitaria, I will be able to, hold my family but lose my God. Podré mantener a mi familia pero pierdo a mi Dios. If I maintain hierarchy, I'll have my God but lose my family. Y si me aferro a la jerarquía, voy a mantener a Dios pero pierdo a la familia. Now again, in me, we're streaming hermeneutics and biblical interpretation. Parte de mí estaba gritando hermenéutica y interpretación bíblica. And I wanted to say this is easily resolved. Y quería decirle, esto se resuelve con mucha facilidad. You're misunderstanding structure and power. Estás entendiendo mal la estructura de poder en la Biblia. That kind of thing. But again, it disrespects the profundity of the heartfelt dilemma. Pero eso era irrespetuoso con su profundo y sentido dilema. And remember, it gets nowhere with conviction. Y recuerden, cuando hay convicciones, eso no lleva a ninguna parte. You can hand him 10,000 pages of biblical interpretation. Puedes darle 2,000 páginas de interpretaciones bíblicas. Not even touches the limit. Y eso ni siquiera va a tocar su dilema. So I tried to resist all that. Así que intenté resistirme a todo eso. And just were with the conflict. Y me quedé con el conflicto. Must be a terrible, terrible decision you face. Le dije, estás enfrentando una decisión horrible. I couldn't even imagine one either. Ni siquiera puedo imaginar cómo puedes querer cualquiera de las dos opciones. So I was being for him. Así que eso fue ser para él, estar para él. At the end of the session, one night, he popped his head back in around the corner in my office. Al final de una sesión, él volvió a asomar la cabeza a mi consultorio. He was crying
And he said, this is the most wonderful place in the world. Y estaba llorando y me dijo, este es el lugar más maravilloso del mundo. And I was feeling we didn't resolve Yo anything. estaba sintiendo que no habíamos resuelto nada. But he felt heard. Pero él se sintió escuchado. In his heart, this conflict that wouldn't go away. En su corazón, en este conflicto que no se desaparecía. That's not the end of the story. Ahí no termina la historia. So as he kept trying to come back in and work, he comes in again and he says, my wife and daughter won't listen to me. Y él siguió adelante con su trabajo y un día llegó y me dijo, mi esposa y mi hija no me escuchan. And I said, maybe they just have a different way of wanting to relate as family members. Y yo les dije, quizás simplemente tienen una manera distinta de quererse relacionar como miembros de la familia. And he said, I know, but if they would just follow what God wants the family to do, we'd be fine. Y me dijo, sí, pero si ellos solo siguieran lo que Dios quiere que haga la familia, estaríamos bien. And I said, but you can also be a family if you listen to them. Yo le dije, pero también podrían seguir siendo familias si las escuchas a ellas. And once again, watching the fact that I was tired and impatient. Y una vez me di cuenta de que estaba yo cansado e impaciente. And I said, you know, it's similar to that they won't listen to you, and it sounds like you won't listen to me. Le dije, parece que está pasando algo parecido. Como ellas no te escuchan a ti, tú no me escuchas a mí. And I was jumping to that. Now that may be a being otherwise intervention. We'll talk down the road. Podría ser una intervención de ser de otra manera, hablaremos de eso más adelante. What was going on with me at that time? Pero en ese momento lo que me estaba pasando I was worried sick about what was heading for. Es que estaba muy preocupado respecto a lo que le esperaba a él. Because I was worried he was going to lose both. Porque me estaba preocupando que fuera a perder ambas cosas. Because if he lost his wife and daughter, porque si perdía a su esposa y a su hija, he would turn that hurt to God. Ese dolor lo iba a lanzar contra Dios. Because now he has an impotent God. Porque entonces tiene un Dios impotente. And all are gone. Y entonces todo desaparece. I didn't want that. Yo no quería eso para él. So I wanted him to listen to me. Así que quería que me escuchara. He didn't come back. No volvió. I lost the case. Perdí el caso. Because I collapsed the being for. Porque dejé de ser para. I needed to resolve it. Necesitaba resolver. Because I didn't want him walking into where he's going. Porque no quería verlo ir hacia donde iba. If I would do it again, si pudiera repetirlo, I would try to handle my own discomfort. Trataría de contener mi propia incomodidad. And just stay with the dilemma. Y quedarme con el dilema. And be able to see the value and the struggle and the pain and the hope. Ver el valor en la lucha y el dolor y la esperanza. In either direction he's wanting to go in. En cualquiera de las direcciones que decidiera tomar. And slow down my impatience. Y detendría mi impaciencia. And the need for him to be a certain way. Y mi necesidad de que él fuera de cierta manera. So it is difficult. Así que sí, es difícil. What do you do with that? Leave the profession? Con eso, abandonar la profesión. Or try to learn from it. O tratas de aprender de él. Learn something more about yourself. Aprendes algo más sobre ti. Learn another way to get tight. Aprendes otra manera de tensarte. Well, listen, we got to stop. Tenemos que parar. We'll see you in a couple of hours. Nos vemos en un par de horas.